Hola, en este video hablaremos de cómo administrar los paquetes en Python. Específicamente hablaremos de una herramienta llamada Conda. Pero primero, ¿por qué es necesario utilizar una herramienta para gestionar paquetes? Muchas veces en tu ordenador estarás trabajando con diferentes proyectos. Por ejemplo, puedes estar trabajando en un proyecto web utilizando un framework llamado Flask, en otro tener un proyecto donde estás haciendo algunas pruebas o algún tutorial de Machine Learning con algún framework como PyTorch, y los sábados y domingos digamos que tú tienes un hobby de desarrollar un dron y estás utilizando una librería llamada Drone. En esta situación, aunque tú utilices un mismo ordenador, puede que tengas un problema de versiones, ya que alguna librería que utilice el PyTorch puede tener algún conflicto con alguna librería que utilice el Drone, y de alguna forma se genera un poco de desorden en tu ordenador, ya que todos los paquetes los instalarías de forma global, corriendo el riesgo de entrar en conflicto con librerías y por otro lado no conociendo cuáles son los requisitos específicos para cada uno de tus proyectos. En este punto es donde un administrador de paquetes nos viene a hacer la vida más fácil y ordenada, ya que en lugar de instalar todo de forma global, lo instalas de forma independiente y de esta forma sabes exactamente qué librerías utiliza cada proyecto e incluso puedes desarrollar tus proyectos utilizando diferentes versiones de librerías y diferentes versiones de Python. Para empezar este tutorial vamos a hablar un poco de Anaconda. ¿Qué es Anaconda? Si lo buscas en Google, en Wikipedia, te aparecerá una definición. Anaconda es una distribución libre y abierta de lenguajes de Python y R y está orientada a la ciencia de datos y al aprendizaje automático. Dos cosas que hay que tener en claro acá. Primero, que es una distribución. En Python existen muchas distribuciones. Es un mismo lenguaje, pero por ejemplo, tú tienes la distribución del sitio python.org, pero si a ti te apetece puedes instalar la distribución de Python del sitio ActiveState, conocida como ActivePython. Hay otra distribución WinPython y Google incluso ha desarrollado, me parece, esta distribución Python XE, orientada a proyectos científicos. Entonces en Python ocurre un poco lo que ocurre en Linux. Tenemos un Linux que conocemos con diferentes comandos y también tenemos muchas distribuciones. Cada distribución se orienta a unas tareas en específico o tienen algunas prioridades y por lo tanto cada distribución busca diferenciarse y te ofrecen herramientas que te convienen. De esta forma, pues en Anaconda lo que nos interesa de esta librería es que está orientada a la ciencia de datos y al aprendizaje automático y que utiliza un sistema de gestión de paquetes llamado Conda. ¿Qué significa que la distribución esté orientada a la ciencia de datos? Significa de que cuando tú instalas la versión completa de esta distribución, observas que pesa 466 MB, porque además de la distribución de Python, te incluye como 100 y pico de librerías que se utilizan en los entornos de Machine Learning y inteligencia artificial. Cuando tú instalas esta distribución, probablemente tengas instalado TensorFlow, PyTorch, Pandas seguramente, NumPy, SciPy y entre otros. Ahora, si yo instalo una distribución de Python del sitio python.org, esto no significa que con esta distribución no pueda trabajar con proyectos científicos. En lo absoluto, si yo instalo esta distribución, luego puedo ir al sitio web de PyTorch y buscar los requisitos para instalar la distribución de PyTorch de mi Python. En este caso, nos interesa Anaconda, vuelvo a repetir, por el gestor de paquetes que incluye, que se le conoce como Conda. Ahora bien, a mí no me interesa descargarme un paquete de 466 MB que me va a instalar un montón de librerías que probablemente no utilice o las utilice de vez en cuando. Por lo que a mí me interesa instalar una versión mínima de esta distribución que se le conoce como Miniconda. Si tú buscas en Google Miniconda Download, probablemente llegues a esta página. Y en esta página tú puedes observar que existe una versión de Python 3.8 de 64 bits que pesa únicamente 55.7 MB. Esta es la que me interesa y por lo tanto es la que vamos a descargar. Una vez que está descargada, vamos a proceder a instalarla
Otra de las ventajas de esta librería es que la instalación es no intrusiva, es decir, que yo puedo instalar esta distribución únicamente para mi usuario en este ordenador o la puedo instalar de forma global para todos los usuarios que utilicen esta PC. En mi caso siempre me interesa instalarlo para mí, que soy el único que utiliza este ordenador. Lo instalamos en algún directorio de tu preferencia y en este punto tú puedes decirle a Windows que utilice Miniconda como la distribución por defecto de tu Python 3.8. En este caso yo le voy a dejar esta opción. En tu caso, si tú tienes instalada otra distribución de Python y te interesa que esa sea la versión principal o que Windows cuando ejecute un script de Python busque primero esa distribución, te aconsejo que quites este cheque. En mi caso, esta es la única distribución de Python que voy a tener en mi ordenador, así que sea la distribución por defecto. Instalamos. Una vez que ha finalizado la instalación, lo que queda es finalizar el asistente y si te vas al menú de inicio de Windows, observarás que te ha agregado dos enlaces a una terminal que empieza con el nombre de Anaconda. Puedes utilizar la terminal de PowerShell o la terminal del Command Prompt. En mi caso voy a utilizar la terminal de PowerShell. Y efectivamente, si nosotros ejecutamos Python-v, vemos la versión que nos ha instalado de Python. Observarás que entre paréntesis aparece el nombre de este entorno. La idea principal de Conda es que tú puedes crear diferentes entornos y en cada entorno instalas tu versión de Python que te interesa y las librerías específicas para tu proyecto. En este caso, por ejemplo, mencionamos al inicio del que íbamos a tener tres proyectos, uno en Flask, otro de Machine Learning y otro de un proyecto de drone. Pues entonces vamos a crear tres ambientes. Para crearlo utilizaremos la herramienta que es el gestor de paquetes, que se conoce como Conda. La sintaxis de este comando es conda install-n o --n name, el nombre de tu entorno, por ejemplo myFlask project, y la versión de Python que te interesa trabajar con este entorno. Si recuerdas, hemos instalado la distribución Python 3.8, por lo tanto, en mi ambiente base, la versión de Python que manejo es la 3.8, pero por algún motivo, imagina que uno de los requisitos de este proyecto es que utilice la versión de Python 3.5, sea por un tema de librerías o porque el servidor host utiliza este Python, yo puedo especificar una versión distinta del Python que he instalado como entorno principal de Anaconda. En este caso voy a instalar la versión de Python 3.5 en este proyecto. El comando es conda create, no es conda install. Y en este caso, el administrador de paquetes Conda se encarga de conectarse a internet y descargarse todo lo que necesite tu proyecto. En este caso me va a descargar la versión de Python 3.5.6. Le decimos que proceda, que todo está correcto. Y en este punto ha terminado. Si yo ejecuto el comando conda environment list, observaremos que tenemos dos environments. El environment base, que es mi distribución de Python de Anaconda 3.8, y mi proyecto que utiliza la versión de Python 3.5. ¿Cómo verificamos esto? Abrimos otra terminal de Anaconda y vamos a activar en esta terminal mi proyecto de myFlask project. Para eso únicamente ejecutamos la instrucción conda activate y el nombre de mi entorno, de mi environment. Lo copiamos y si yo ejecuto un Python-v, observamos que tenemos la versión de Python 3.5, muy distinta a la versión que tengo instalado en mi entorno de base 3.8. Como puedes observar, entonces, tenemos dos distribuciones de Python en un mismo ordenador y estas distribuciones van a trabajar sin interferir una con otra. Ahora en Flask me interesa instalar la librería de Flask. Para eso podemos utilizar la instrucción pip
instalamos la librería de Flask y todas las dependencias que utiliza la librería, y mientras este proceso está ejecutando vamos a crear el segundo entorno. El segundo entorno era para Machine Learning, entonces utilizamos la instrucción conda create-n o --name y el nombre de tu entorno, My Machine Learning Project. Y en este caso, digamos que yo estoy haciendo un curso de Machine Learning y me interesa trabajar con la versión de Python 3.8. De forma similar al proceso anterior, Conda va a instalar todos los paquetes que requiere. Una vez finalizado, si yo ejecuto la instrucción conda mlist, observamos que tenemos los tres entornos. El entorno base, que lo voy a mantener lo más puro posible, es decir, que no voy a instalar cosas que no necesite, y cada vez que tenga que trabajar en un proyecto distinto voy a crear un entorno distinto. Vamos a abrir una nueva terminal de PowerShell y nos vamos a cambiar al entorno que acabamos de crear. Lo copiamos, conda activate My Machine Learning Project. Aquí estamos en el ambiente de Machine Learning, que es completamente distinto al ambiente de mi proyecto en Flask. Digamos que en Machine Learning lo que me interesa instalar es el PyTorch. Ejecutamos pipe install PyTorch. Si observas, hay unos mensajes de error porque para instalar la librería de PyTorch, si nos vamos al sitio web, al sitio principal de PyTorch, en la sección de Get Started, hay que cumplir unos requisitos de instalación. Es decir, que la instalación no es tan transparente como instalar una librería web como Flask. Hay que considerar si tú tienes instalado CUDA o si quieres instalar la librería con habilidad para utilizar los procesadores CUDA de tu tarjeta gráfica o no, etc. Entonces, para instalar PyTorch, digamos que el proceso sería un poco más detallado. Sin embargo, Conda nos viene a facilitar nuestra vida, porque Conda maneja algo que se conoce como canales. Si buscamos en internet Conda Channel, te aparecerá un poco cuál es la definición de un canal. Básicamente un canal es una ubicación de paquetes o repositorios. ¿Y por qué se maneja esto de los repositorios? En este ejemplo, cuando yo instalo una distribución de Python, normalmente yo voy a utilizar unas librerías genéricas. Y si yo deseo instalar una librería más especializada como PyTorch o TensorFlow, ya eso requiere un poco más de conocimiento. Es una librería que no todo el mundo la va a utilizar. Por lo tanto, no tiene sentido que esté esta librería en un canal general. Sin embargo, yo le puedo decir a Conda que me instale, utilizando el canal PyTorch, la librería PyTorch. Este es el nombre del canal y esta es la librería que quiero instalar. Y este canal, el canal PyTorch, es un canal donde han tenido el cuidado de que los paquetes que se instalen acá no entren en conflicto con otros paquetes, lo cual se agradece bastante, ya que de lo contrario, además de resolver los problemas de dependencia que tú tienes en tu ordenador, probablemente al instalar una de estas librerías entre en conflicto con alguna otra librería global que tú tengas instalada. Ejecutamos la instrucción conda install el canal PyTorch y la librería PyTorch y automáticamente el gestor de paquetes se conecta a ese canal, determina que tiene que descargarte la librería BLAS, las librerías MKL, la librería NumPy, la librería PyTorch. Le decimos que ejecute, descarga todos los paquetes y al final te dejará un entorno limpio, independiente del entorno anterior que hemos creado para nuestro sitio web y completamente funcional. En lo que se descargan estos paquetes,
vamos a crear nuestro tercer entorno. Conda install, el nombre de nuestro entorno sería MyDrone Project y la versión que vamos a utilizar de Python en este caso va a ser la 2.7. Voy a utilizar la librería 2.7 imaginando, por ejemplo, que me interesa tener compatibilidad con algunas librerías de controladores y me exigen que trabaje con una versión 2.7. Si listamos los environments, observarás que tenemos los tres entornos que hemos creado. Vamos a abrir una cuarta terminal de PowerShell. Me parece que... es que nos dio un mensaje de error. Vamos a repetir nuevamente la instrucción. Claro, es que utilicé el comando install. Conda create el nombre de nuestro proyecto, que será el nombre de nuestro entorno, y la versión de Python que dijimos que era la 3.7 por requisitos. Y le decimos que sí para que descargue todas las librerías y dependencias. En este caso todavía sigue instalando el PyTorch. Dejamos que instale. Revisamos los ambientes que nos ha creado. Conda environment list. Y ahora sí, tenemos 4 ambientes, el de la aplicación en Flask, el de la aplicación en Machine Learning y la aplicación que me interesa del Drone Project. Entonces vamos a activar el ambiente del MyDrone Project. Lo activamos y digamos que aquí vamos a instalar una librería que se llama Drone. Ya tenemos instalada nuestra librería. Nuestra librería de PyTorch todavía continúa instalándose. Mientras esta librería se instala, vamos a examinar qué es lo que nos ha instalado en este ambiente. Digamos que ahora yo necesito que mi proyecto de drone compartirlo con alguien o que se ejecute en otro ordenador. Lo que necesito saber es qué versión de Python está instalado y cuáles son las librerías o las dependencias de mi proyecto. Para saber la versión de Python que está instalado, como ya sabemos, solo ejecutamos la instrucción Python y el comando -v. Observamos que está instalada la versión 2.7.18. Para saber cuáles son las dependencias de mi proyecto o qué es lo que yo he instalado en este ambiente, utilizamos la instrucción conda list. Como estoy en este ambiente, solamente tengo que introducir el comando conda list. Si estuviera, por ejemplo, en un ambiente base o en otro ambiente, habría que utilizar la instrucción conda list y pasarle el nombre del ambiente al que quiero listar las dependencias. En este caso, en mi proyecto MyDrone Project, solamente tengo instaladas estas librerías. Si yo ejecuto este mismo comando en mi proyecto de la aplicación web Flask, observamos, y tiene mucho sentido, que en mi aplicación, en mi ambiente de Flask, tenga instaladas otras librerías. Por mencionar un ejemplo, en la aplicación Flask tengo instalada la librería Flask, que no la tengo instalada en mi aplicación de drone. Y ahora que ya he terminado de instalar la librería PyTorch, en mi ambiente de Machine Learning, si yo ejecuto la instrucción conda list, observamos que aquí tenemos otro juego de librerías y dependencias que no corresponden a las que tengo instaladas, por ejemplo, en mi ambiente del drone o en mi ambiente de la aplicación Flask. Observamos que en el proyecto de Machine Learning tengo instalado las librerías MKL, NumPy, SQLite y por acá tendría, claro, y PyTorch, que es como la librería principal. Y si te fijas con atención, en esta instrucción conda list, además del nombre de la librería, la versión nos da información adicional del canal. En este caso, vemos que la librería PyTorch se ha instalado directamente del canal PyTorch. A manera de conclusión, una de las ventajas que nos ofrece esta distribución de Python, que es la conocida como Anaconda, es el gestor de paquetes Conda, que nos permite instalar diferentes entornos para nuestros diferentes proyectos y de esta forma nos
permite, por un lado, poder utilizar diferentes versiones de Python. Recuerda que en este proyecto, por ejemplo, teníamos la versión 2.7 de Python, en este tenemos la versión de Python 3.5 y en este tenemos la versión de Python 3.8. Y lo mejor de todo, además de que nos permite jugar con diferentes versiones en un mismo ordenador, es que nos permite separar las dependencias de cada proyecto. De esta forma, yo estoy completamente seguro que esta librería NumPy no va a afectar o no va a entrar en conflicto con alguna librería que, por ejemplo, utilice Flask o utilice mi proyecto del dron, lo cual nos da una gran ventaja al momento de identificar cuáles son las dependencias de nuestro proyecto para volver a repetir o volver a crear un ambiente similar en otro ordenador, para volver a repetir o volver a crear otro ambiente similar en otro ordenador donde necesitemos que nuestra aplicación se ejecute. Por último, si yo listo los ambientes, observamos que Conda nos permite administrar varios ambientes y en el caso de que yo desee eliminar uno, por ejemplo, yo deseo eliminar el ambiente MyDroneProject, el comando que tenemos que ejecutar es conda remove, le damos el nombre de nuestro ambiente y le decimos que elimine todos los paquetes que están instalados de este ambiente únicamente. Claro, tengo un error, es remove, conda remove. Nos pregunta o nos pide la confirmación de la operación, le decimos que sí y en este caso se elimina este ambiente, las librerías que necesita este ambiente, nos libera espacio en nuestro disco duro y de una forma segura sabemos que lo que ha eliminado acá no nos afectará en nuestros ambientes que hemos creado previamente. Si nuevamente ejecutamos la instrucción conda mlist, observamos que nuestro ambiente ha sido eliminado y solamente estoy trabajando con mi ambiente de la aplicación en Flask y mi ambiente de mi tutorial o mi curso de Machine Learning. Este es el final de este video, espero que sea de utilidad y que te permita utilizar esta herramienta Conda para gestionar tus diferentes proyectos o diferentes dependencias y librerías de una forma mucho más ágil y ordenada. Espero que nos veamos en el próximo video. Hasta la próxima.